Una de las sagas de libros más importantes en la historia de la literatura, y se podría decir que una de las 3 más grandes en la ciencia ficción. Esto es Dune. En 1965, Frank Herbert publicaría una de las obras que revolucionaría al género, colocándose en el Olimpo de la literatura de ciencia ficción junto a los textos de Isaac Asimov, obra que llegó a ser la más grande influencia de uno de los universos más conocidos en el mundo del cine, Star Wars. Pero la historia de Dune, en cuanto a las adaptaciones, no siempre fue tan buena como lo es ahora. Se le conocía como aquella obra que jamás se podría adaptar. El primer valiente en aventurarse a hacer una adaptación de esta novela fue un director no muy conocido en la actualidad. Arthur P. Jacobs fue ese gran aventurero que quiso adentrarse a adaptar Dune. Pero en 1973, durante las primeras etapas de producción de la película, Arthur moriría de un ataque cardíaco. La película quedaría en el aire, pero una epifanía renacería el interés por una adaptación. Alejandro Jodorowsky, conocido por películas como El Topo y Santa Sangre, se interesaría por adaptar el libro de Dune a la pantalla grande, aunque nunca había leído ese libro antes. Y si actualmente vemos la idea que tenía Jodorowsky para esta película, era muy excéntrica. Desde el cast se notaba tanto raro como incosteable. Para empezar, quería a Salvador Dalí como el emperador, a Mick Jagger como Fade, al legendario director Orson Welles como el barón Harkonnen, y Pink Floyd haría la banda sonora. Era la película de ensueño para cualquier fan de estas celebridades que saldrían en la película. Jodorowsky tenía un gran plan en mente, con un arte de locos que, si llegan a verlo, es impresionante. La duración de esta película iba a ser de 14 horas, algo imposible de vender, lo cual la llevó al olvido. Y con el pasar del tiempo, en 2013 se convertiría en un tema para un documental premiado llamado Jodorowsky's Dune. Con el pasar del tiempo, Dino De Laurentiis conseguiría los derechos para adaptar Dune. Es donde buscaría a Ridley Scott para la dirección de esta película. El propio autor de la novela, Frank Herbert, realizaría el guión y luego lo reescribirían Ridley Scott y su escritor. Pero de nuevo, durante las primeras etapas de filmación ocurriría una tragedia, la cual llevaría a separarse a Scott del proyecto: la muerte de su hermano. Al no poder con la carga de trabajo que representaba Dune, Ridley Scott se fijó en un proyecto chiquitito que él estaba planeando, llamado Blade Runner. De Laurentiis tenía los derechos, una peli se estaba preparando, pero le hacía falta un director. Fue ahí donde contrató a un joven David Lynch, uno de mis directores favoritos. Lynch escribiría la propia versión de su película y llegaría a cines por fin Dune en 1984. Fue un terrible desastre en todos los aspectos, aunque con el pasar de los años tomó un estatus como película de culto dentro del género de ciencia ficción. También nunca llegó a la luz el corte final del director, que duraba casi 4 horas, lo cual quizás no lo hubiera llevado a tener tantos errores de adaptación como lo tuvo la película original, al tratar de adaptar un libro tan grande como lo es Dune en una sola película, algo que Ridley Scott ya había corregido haciéndola en 2 partes. En el nuevo milenio, la cadena televisiva Sci-Fi convertiría los primeros 3 libros en miniseries, que en su momento fueron demasiado exitosas. Nunca había escuchado de estas series, de hecho es la primera vez que escucho sobre ellas. De hecho, tuve que investigar para ver qué se había hecho. Con este éxito era inevitable que se siguieran produciendo los demás libros a la pantalla chica, pero hasta la fecha es incierto el por qué se dejó esta idea atrás. Hay muchas especulaciones alrededor de ello, pero nada es un hecho en la actualidad. Con el pasar de los años, la licencia de la obra saltó de un lado al otro, sin un rumbo alguno, hasta llegar a las manos de Legendary Pictures, quienes buscaron y contrataron a Denis Villeneuve, director que ya tenía en su espalda grandes películas. Es curioso cómo la vida llevó al director de una de las mejores secuelas de la historia de las películas de ciencia ficción, como fue Blade Runner 2049, a dirigir Dune, cuando Ridley Scott dejó la adaptación de Dune para enfocarse en Blade Runner. O sea, sin uno no existiría el otro. Qué chistoso. Villeneuve ha tenido una mayor libertad creativa y espacio para poder contar toda la historia que abarca el gran libro de Dune en sus 2 películas ya estrenadas hasta el momento, sentando su película en el protagonista Paul Atreides, interpretado por Timothée Chalamet, basado en la venganza de su familia y en su inminente ascenso como un mesías. Denis
fue fiel a la visión de Herbert. Al igual, tocó esos temas ecológicos que se tocan dentro de la obra, siendo un tema que repercute de gran manera en nuestra sociedad actual y que es ese reflejo de la realidad de que nos estamos acabando los recursos y en un momento nos vamos a estar peleando por ellos. Una obra que parece haberse escrito en el siglo XXI. Las dos últimas películas de Denis Villeneuve han logrado poner el nombre de Dune en lo más alto, llegando a colocarse entre las mejores de ciencia ficción, a mi parecer, poniéndose a un nivel cinematográfico como lo es Star Wars, su hijo no legítimo de esta saga. Espero que Denis siga al pie del cañón en las adaptaciones de estos libros, pero que tampoco le quiera sacar todo el jugo a la franquicia. Un amigo me había dicho que solamente seguirán la historia de Paul Atreides, o sea, acabaría hasta Dune Messiah. No sé, corríjanme en los comentarios si es así. Dune ha significado un gran cambio en diversos medios. Primero, en el escrito, saltando al audiovisual con las adaptaciones que ya te conté. También llegando a los videojuegos. Se supone que este año 2024 se estrenará un MMORPG de la franquicia. Así que hay que seguir apoyando a este proyecto para que así se realicen más y mejores películas sobre esta saga. Y si no has visto Dune, hazte un favor y ve a ver la maravillosa película que es. Ya se encuentra disponible solo en cines. Esto fue todo por el video de hoy. Tenía muchas ganas de hacer mi crítica de Dune, pero preferí hacer algo diferente, buscándole dar un diferente estilo al canal para poder seguir contando más historias que pasan en el mundo del cine. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos y si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.